Muy buenas noches, bienvenidos a los especiales de Noticias 22 y vaya que en los últimos años la ciencia se ha visto y se ha puesto a prueba por los momentos y los tiempos que vivimos, desde la exploración molecular hasta la conquista del cosmos. Hoy les hemos preparado un programa especial que tiene que ver con los temas abordados en su segmento liminal, La Ciencia en Movimiento. Los dejo con Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este programa especial de Noticias 22 dedicado a la ciencia. Y qué mejor lugar que hacerlo desde el Museo de las Ciencias Universum, un recinto que se inauguró en 1992 y que este 2021 cumplió 29 años de compartir conocimiento. Los saludo desde la Sala Océano, una sala que alberga la colección más diversa de cetáceos de América Latina, y desde aquí les presento una entrevista con el biólogo José Sarucán, quien se ha preocupado a lo largo de su carrera por la restauración ecológica y por el desarrollo sustentable de la economía. Yo me acuerdo cuando pedí mi beca para ir a hacer el doctorado en ecología, la respuesta, no había CONACYT en ese tiempo, la respuesta del organismo que existía para esos fines, del comité que evaluó mi solicitud, fue que la ecología no era una prioridad del país. Le estoy hablando de 1967, no del siglo pasado. No, digo, sí es del siglo pasado, pero no del siglo anterior. Así fue como José Sarucán comenzó a impulsar el estudio de los ecosistemas en un país donde la ecología no era reconocida. Hijo de migrantes sobrevivientes del genocidio ocurrido contra los armenios en Turquía en las primeras décadas del siglo XX, nació en la Ciudad de México y estudió la carrera de biología en la UNAM. El doctor en ecología por la Universidad de Gales sabe que su pasión por el conocimiento de la biodiversidad se debió en gran medida a sus mentores y al naturalista Charles Darwin. El pensamiento darwiniano para mí ha sido un constructor de mi mente en entender y en tratar de saber por qué las cosas se tienen que hacer de una cierta manera, porque obedecen a las leyes de la naturaleza, de la que nosotros mismos somos producto. Y en ese sentido pues me siento muy privilegiado. Sarucán se considera un optimista que lee, que analiza la información y delinea panoramas de lo que está pasando y puede ocurrir. Describe a la ecología como una ciencia integradora, un lugar de entrecruces de disciplinas y conocimiento que permite entender el entorno natural. Esa es la filosofía de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Estudio de la Biodiversidad, CONABIO, creada en 1992, que coordina desde sus inicios y reúne, como ningún otro lugar en el mundo, múltiples datos del capital natural de México. Lo que está faltando es que lo que llamamos ecología, que en realidad es el entendimiento de cómo debemos usar, estoy poniendo la primera palabra, no conservar, cuidar, que nadie lo toque, no, usar, pero al mismo tiempo conservarlo, mejorarlo, reproducirlo en áreas donde se ha dañado. Es una tarea que es obligatoria para todos, no nada más en México, en todos los países del mundo. Yo creo que tenemos que cambiar de manera de pensar, tenemos que hacer no nada más el conocimiento aislado de la gente, sino la gente también parte de ese proceso de mejoría de las formas en que producimos los alimentos en México. Y para eso pues, hay que valorar el enorme servicio que han prestado a México y al mundo estas generaciones de campesinos, ayudándoles a producir mejor. Para el miembro del Colegio Nacional, una deuda pendiente en la ecología es el valor que se da a los campesinos, los guardianes de la tierra, porque todos los días desayunamos, comemos y cenamos biodiversidad. Invita a que la alimentación globalizada no sustituya a la gastronomía mexicana. Tenemos aquí los elementos más importantes, que son la diversidad biológica y genética que estos cultivos tienen, la diversidad, el conocimiento y la experiencia tradicional y la moderna en este momento, y consecuentemente la capacidad de poner estas cosas juntas. Son patrimonios nuestros, de nadie más, no los hemos pagado a nadie, son propios del país. Hay que usarlos para el bien de toda la sociedad mexicana.
Los que toman las decisiones deberían tener la amplitud, la capacidad y la inteligencia de usar la información, la mejor información. Nunca la tenemos totalmente completa, pero hay mucha más de la que estamos usando para hacer las cosas bien y cumplir con la responsabilidad que cada uno de esos tomadores de decisiones asume cuando acepta el cargo que le están dando. Pérez Tupiñá asegura que a los científicos no les gusta el término felicidad porque es amplio, subjetivo y difícil de medir. El bioquímico español es autor de libros como Comer cerezas con los ojos cerrados y ahora nos invita a leer su más reciente publicación, A vivir la ciencia. Son el asombro, la curiosidad, también la responsabilidad, también la frustración. O sea, al final la ciencia es una manera que tenemos, es la mejor manera que tenemos de entender cómo funciona el mundo, ¿vale? Y cuando digo el mundo, digo también nuestros cuerpos, nuestras sociedades, la naturaleza, y nos da conocimiento. La ciencia es un método, es una herramienta, y lo que genera es conocimiento muy confiable. Y este conocimiento a veces es sorprendente, y esto es una emoción del asombro, ¿no? Muchas personas no comprarían un libro entero sobre genética, o sobre nanotecnología, o sobre inteligencia artificial, o sobre neurociencia, pero sí un libro les interesaría que tuviera un capítulo de cada, o sea, que hablara un poquito de riesgos medioambientales y que no solo con anécdotas de paleontología, de la historia del universo y de la vida, sino también con este rol social, ¿no? Con esta visión de la introspección, que has dicho tú, de cómo funciona nuestra mente, cómo tomamos decisiones. Es decir, encontrar este equilibrio que permite profundizar sin llegar a aburrirte, ¿no? Yo creo que es un libro en el que se aprenden muchas cosas. Cuando te das cuenta que hay enfermedades incurables que gracias a entender cómo funciona el organismo, estoy hablando de cánceres, de ciertos tipos de cánceres, que hasta hace poco eran incurables, pero entendiendo cuál es el efecto, el problema genético, cuál es la proteína que cambia, cómo hacer que la inmunoterapia, que el sistema inmune ataque a estas células, lo explico en el libro, pueden volverse curables. Entonces esto nos genera una emoción de la esperanza. Lo importante es tener claro que la información que te llega es de calidad. Y allí, pues, dejarnos llevar un poquito por la curiosidad y luego buscarnos, responsabilizarnos de nuestro aprendizaje. O sea, el autoaprendizaje es muy importante. Es decir, si queremos saber algo sobre medicina, busquémoslo nosotros en esas fuentes. La clave es seguir las instrucciones que te genera el conocimiento científico. Y yo creo que este es el verdadero poder que tiene la ciencia, no solo en generar conocimiento, sino en aplicarlo bien y de manera ética. Si yo te digo que el 80% de personas aprenden matemáticas mejor con este método y el 20% con este otro, esto no es exacto. Es decir, tú no sabes a priori qué persona está dentro del 80 o dentro del 20, pero te permite discriminar qué método funciona mejor y luego ir ajustando. La medicina lo hace, la medicina tiene una aproximación científica. Yo lo que reivindico es que la sociedad, la educación, los aspectos sociales también tienen que reivindicar un análisis empírico. Luego tomemos decisiones políticas en función de otros ámbitos también, pero que la información para decidir provenga de la ciencia.
la tecnología moldea nuestras formas de comportarnos. Heidi Bober es artista multidisciplinaria e investigadora y cuestiona los efectos neurológicos que tienen los medios de comunicación en las personas. Actualmente realiza el mapa de lo que considera el primer genoma mediático. Vamos a escucharla. El cuerpo y el cerebro de los seres humanos responden inconscientemente a los contenidos que reciben de los medios de comunicación y de la red. La desarrolladora de tecnología creativa, Heidi Bober, decidió medir los efectos neurológicos de las personas causados por Internet, por los dispositivos móviles y la realidad virtual y aumentada. Descubrió que estos estaban reescribiendo el sistema nervioso, es decir, modificaban la estructura del cerebro. En palabras de la especialista, las tecnologías mencionadas vuelven a las personas más incompetentes social y emocionalmente. What's happening is that the gray area matter in the brain is shrinking as a result of our overdependence upon these technologies, which also produces what we might call like shallow learning, because we're skipping from concept to concept and information to information. So over time, because those areas are eroding, what is not happening is something called memory consolidation. And that is really critical in terms of our ability to make meaning in the world and put complex concepts together. So that's one of the areas. But the other thing is that why I say that it's making us more socially and emotionally incompetent is because those specific regions of the brain, when memory consolidation isn't happening, they're also reducing our capacity for empathy. La investigadora fundó Future Perfect Lab, agencia que aprovecha el poder de la cultura pop y la neurociencia para desarrollar tecnología emergente que impulse un cambio social. También construyó el sistema Limbic Lab, un laboratorio que captura la respuesta inconsciente del cerebro y del cuerpo ante los contenidos de la tecnología y que está integrado por dos componentes, un motor narrativo y una máquina mediática. Funciona de la siguiente manera. Mientras un sujeto mira o interactúa con contenido digital, la máquina internaliza y sincroniza datos de ondas cerebrales en tiempo real. Datos biofísicos como ritmo cardíaco, circulación, temperatura corporal y contracción muscular. Además, registra el movimiento ocular y las expresiones faciales. La información se recoge en momentos críticos de la trama, por ejemplo, cuando el sujeto observa una escena de terror. Así, se puede obtener el genoma de los medios. But what we're doing now is trying to build a front end for that media genome so that media makers and social justice organizations and cultural organizations can actually use the front end. Even journalists can use the front end to run their own queries to make sense of the data. La científica realiza el mapeo del primer genoma mediático para poner un ejemplo de su funcionamiento. Mientras que el genoma humano identifica todos los genes involucrados en la secuenciación del ADN, la creciente base de datos de huellas mediáticas permitirá determinar el ADN mediático de una persona en concreto. A diferencia de la medicina personalizada, Limbic Lab busca ayudar a desarrollar biocontenido para la audiencia a nivel individual. As an artist and as a humanist, I'm interested in, finding ways to change the trajectory of technology to make it more life-centered, and that it can be one way of infusing more positive values in society, right, and not harmful ones. And so it's a very kind of tricky line, I think, but we do have a wonderful opportunity right now too, because as I see the young generation coming up, there's lots of new narratives that are surfacing, specifically in the US around racial justice and immigration. Acompañada de estos lobos marinos, los invito a hacer una muy breve pausa. Continuamos en Noticias 22 en este programa dedicado a la ciencia. Uno de los hallazgos más importantes en materia de astronomía fue la señal de ondas gravitacionales captada del choque de dos agujeros negros con una estrella de neutrones. Sobre el tema nos habla la doctora Celia Escamilla del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM.
Los observatorios de ondas gravitacionales LIGO en Estados Unidos y Virgo en Europa lograron observar por primera vez ondulaciones en el espacio-tiempo procedentes de 2 choques de 2 estrellas de neutrones y 2 agujeros negros generados a una distancia superior a los 900 millones de años luz de la Tierra. Estamos hablando de objetos que tienen inclusive hasta 9 veces más la masa del Sol y choca con otro objeto que tiene el doble de la masa del Sol. Y entonces, en ese momento en que se lleva a cabo el choque, se produce esta onda gravitacional que viene viajando por miles de millones de años por el espacio-tiempo hasta que la recibimos. Para que nos demos dando cuenta, ¿no?, de lo que estamos observando, imagínense que cuando una estrella llega al final de su vida, es posible que ésta se vaya derrumbando como si fuera sobre sí misma, como si fuera un descomunal edificio, ¿no?, hasta formar como si fuera una esfera, cuyo diámetro es mucho menor que el de una ciudad. Imagínense si equiparamos, ¿no?, el diámetro de esta ciudad con la Ciudad de México, ¿no? Y entonces en su interior toda esta materia que está tan comprimida después de este derrumbe, ustedes toman una pizca de esa materia y sería nada más la representación de la fusión de esta estrella de neutrones de las que estamos detectando, ¿no? Entonces el peso de esa pizca equivale aproximadamente a como si tuvieras a todas las personas de la Tierra en ese punto, ¿no? Así de impresionante es este tipo de fenómeno. La primera fusión fue captada el pasado 5 de enero y se dio entre un agujero negro de 8.9 veces la masa del Sol y una estrella de neutrones de 1.9 masas solares. El segundo cataclismo se detectó 10 días después y se generó entre un agujero negro de 5.7 veces la masa del Sol y una estrella de neutrones de 1.5 masas solares. Cuando un agujero negro es mucho mayor que la estrella, se la traga sin descomponerla antes. Ese fue el caso de lo que se observó gracias a estos instrumentos astronómicos y a la resolución de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. Lo que estamos haciendo es entendiendo la naturaleza de la correspondencia que hay entre la geometría y el contenido. Quiere decir que si conocemos la geometría de nuestro universo, podemos saber de qué está hecho y viceversa. Si sabemos de qué está hecho, podemos saber qué forma tiene. Entonces, esa es la importancia de esta teoría de la relatividad general. Todo este fenómeno en particular lo que nos va a proporcionar es que si entendemos lo que ocurre en su interior, estaríamos realizando uno de los mayores descubrimientos de la historia de la física, aparte de seguir comprobando que la relatividad general de Einstein es totalmente correcta. Podríamos descubrir la naturaleza de las partículas en sí, incluso de unas partículas que son conocidas como los quarks, que son las partículas elementales de las que estamos hechos los átomos, de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, si entendemos estos fenómenos a esas escalas, nos estaríamos aventurando a ese gran descubrimiento en la ciencia. Ahora les presento el proyecto Atom Innovatex. Se trata de una iniciativa que reúne artesanos, ingenieros y científicos de origen oaxaqueño para crear la primera sonda espacial lanzada desde este territorio. Vamos a conocerlos. Desarrollar la tecnología necesaria para realizar viajes de turismo espacial en México en 2025 es uno de los objetivos que tiene en mente la empresa social Atom Innovatec con sede en Oaxaca. Son precisamente investigadores de esa región quienes trabajan en la construcción de sondas espaciales para obtener datos de presión, temperatura y oxígeno requeridos en el cosmos. Uno de estos dispositivos es ANA, que enviarán a la estratosfera en diciembre y con el que buscan poner a prueba su sistema inteligente de aterrizaje. La diferencia de nuestras sondas espaciales a las que están en el mercado, primero es el costo, ya que no necesita de una combustión para estar en el espacio. Segunda, nosotros no generamos basura espacial. Normalmente las sondas espaciales están en órbita y tienen una fecha de caducidad. El problema es que ahí se quedan y pues es un montón de basura espacial. Nuestra tecnología es como que así como sube, tenemos planeado dónde va a aterrizar. Ese es nuestro diferenciador. Durante
todo este periodo, además estaremos desarrollando nueva tecnología 100% mexicana, desarrollada por ingenieros mexicanos, genios mexicanos, para, por ejemplo, tener aplicaciones en internet, para tener aplicaciones con drones de vuelo, para poder medir todo lo que sucede allá arriba en el espacio en cuanto a la radiación, en cuanto a otros temas bastante técnicos. ¿Con qué objetivo? Con todos estos datos obtenidos vamos a desarrollar tanto como drones para movilidad, drones para sistemas de riego, topografía, etcétera, y con todo este generador de patentes que vamos a estar desarrollando, llegar al 2025, que el objetivo es el turismo espacial. Y qué mejor que sea mexicano y desarrollado en el estado de Oaxaca por jóvenes oaxaqueños. Entre los materiales que utilizan para elaborar estas sondas se encuentran el polímero PEC, que es ligero y capaz de resistir temperaturas de menos 80 grados centígrados. Y para el sistema de aterrizaje sin combustión, diseñan un método con algoritmos de inteligencia artificial que le permita a un dron llevar a la sonda ANA a la Tierra después de orbitar la estratosfera durante 30 minutos. El objetivo es de que estemos lanzando satélites a baja órbita para suministro de internet y que esas sondas sean muy ligeras. Ese va a ser nuestro punto. También como lo estamos desarrollando con ingenieros oaxaqueños, estamos fabricando todo el sistema de electrónica de potencia, electrónica de medición, para poder así obtener datos 100% mexicanos sin necesidad de estar en otras agencias o descargando información que a veces no es verídica. La tecnología como tal no es nada barata, pero una vez que está realizada tiene un impacto muy sólido, ¿no? Es ahí cuando hacemos fusión. Nosotros como fondos somos los encargados de atraer esos recursos para que puedan ser invertidos en este proyecto. Pues tienen que hacer varias pruebas para que tenga la seguridad y la certeza y sea una ingeniería 100% confiable para que pues las personas tengan la oportunidad de estar en el espacio y con los mejores estándares de calidad y de seguridad a nivel mundial. Y en este bloque dedicado al espacio, les presento ahora una entrevista con Fernando Mier Hicks. Él es un ingeniero originario de Aguascalientes que trabaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y quien tuvo la oportunidad de formar parte del equipo del desarrollo del sistema robótico más complejo enviado a otro planeta, Perseverance, que recientemente llegó a Marte. El pasado febrero, llegó a Marte el robot explorador Perseverance, misión espacial de la NASA que tiene como objetivo recolectar muestras para enviarlas a la Tierra. Diseñar este rover requirió 10 años y el ingeniero mexicano Fernando Mier Hicks participó en los últimos 3 en el diseño de simuladores eléctricos que permitieron probar el movimiento correcto del brazo robótico. Lo que yo creé es básicamente unos simuladores electrónicos, son básicamente unos sistemas que simulan o quieren parecerse lo más posible a la computadora del robot real. Con esos sistemas movemos los brazos robóticos y todos los demás sistemas móviles del robot, asegurarnos que el brazo robótico, por ejemplo, funciona perfectamente, y entonces ahí ya nos da más confianza para eventualmente ensamblarlo en el rover y ahora sí probarlo con la computadora real. Pero entonces todos estos sistemas es básicamente como una copia, digámoslo así, de los sistemas que vuelan a Marte, pero son sistemas que se usan solamente en la sección de pruebas. El sistema de recolección de muestras es más complejo simplemente por el número de piezas móviles que tiene, ¿verdad? Estamos hablando de 17 motores solamente para el sistema de recolección de muestras, 5 de ellos están en el brazo robótico y los demás, los 2 restantes, están adentro de la pasta del robot. Y adentro de la pasta del robot lo que hay es básicamente una fábrica de enlatamiento, de latas, ¿verdad? Lo que va a hacer el robot ya estando en Marte es taladrar rocas, ¿verdad? Sacar un boquete más o menos del tamaño de un dedo de una piedra, es decir, como un cilindro, un pedazo de gis de una piedra, digámoslo así, y este lo va a depositar adentro de su panza donde tiene esta fábrica de latas. Fernando Mier también colaboró en la etapa de prueba del helicóptero Ingenuity, primer objeto humano en sobrevolar Marte. La única misión de este helicóptero es básicamente probar que los humanos podemos volar un robot en Marte.
Y esto para abrir pauta tal vez en futuros años a que otras misiones que vayan a Marte, en lugar de ser rovers con llantas, ¿verdad?, ya sean helicópteros. Helicópteros como los drones aquí en la Tierra pues pueden cubrir más terreno más rápidamente, ¿verdad? No tienen que estar ahí zigzagueando a través de rocas o viendo cómo van a cruzar una montaña, simplemente vuelan, no hay ningún obstáculo, entonces pueden hacerlo un poco de una forma más eficiente. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las misiones futuras que se tienen programadas al planeta rojo por parte de la NASA? La más grande que se avecina y que ya es certera ahorita, digamos, es traer estas muestras de regreso. Perseverance se las va a preparar, ¿verdad?, las va a enlatar, sellar herméticamente, pero tenemos que lanzar otras 2 misiones de la Tierra, una que vaya a Marte, aterrice, recoge esas latas que Perseverance ya preparó, las ponga en un pequeño cohete. Este pequeño cohete sale de Marte, ¿verdad? Es un muy pequeño cohete, no puede regresar hasta la Tierra. Entonces ahora nuestras muestras, estas latas con piedra, están orbitando Marte. Otra misión de la Tierra, la segunda y última, ¿verdad?, ya sale de la Tierra, captura estas muestras en el espacio arriba de Marte, ¿verdad?, sin aterrizar, es una nave espacial, no es un rover, y ya ahora sí se las trae de regreso a la Tierra. Dentro de los proyectos futuros también se encuentran las misiones a las lunas congeladas de Saturno y Júpiter. Estas lunas son muy interesantes porque son básicamente una bola de hielo que tiene un océano líquido abajo, ¿verdad? Después de una gruesa capa de hielo, tal vez 10 kilómetros, abajo de esa capa sabemos que hay un océano líquido. Y pues bueno, esto es muy interesante porque, pues bueno, una de las principales razones que exploramos el espacio es para tratar de buscar indicios de vida, y pues qué mejor buscarlos en un cuerpo que sabemos que tiene agua líquida, ¿verdad? En la Tierra sabemos que donde hay agua líquida hay vida, y pues bueno, tal vez en esos cuerpos también sea lo mismo. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más de ciencia aquí en Noticias 22. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 dedicado a la ciencia, y ahora me acompaña María Emilia Beyer, quien es directora del Museo Universum. María Emilia, bienvenida, muchas gracias por recibirnos, por prestarnos este espacio también, y bueno, para hablar de una de las exposiciones temporales que tiene el recinto, que se llama Italia, el arte de la ciencia. Un poquito, danos el panorama, María Emilia, ¿de qué va esta muestra? Claro que sí, con muchísimo gusto, Karen. Miren, contarles que esta es una exposición que en realidad surge de la unión de 4 museos italianos. Y estos museos, que tienen a lo mejor algo de historia de la ciencia o de pronto tienen tecnologías muy avanzadas, en fin, se han unido para mandar a México como embajadores, ¿no?, a través justamente de la Embajada de Italia, muestras representativas de las líneas de investigación que se realizan allá, con un diseño particularmente italiano, porque pues todos sabemos que en Italia el diseño se les da muy bien, tienen unas cosas preciosas, y resulta que en la ciencia y en la tecnología este diseño también está inmerso, entonces es una mirada muy particular. Tenemos personajes que, bueno, son muy conocidos, que Italia le ha dado al mundo, por ejemplo, Dante, Rita Levi. Bueno, háblanos un poco también de estos personajes de la cultura científica y artística que nos invita a conocer la exposición, María Emilia. Por supuesto. Aquí resulta muy importante que cuando pensamos en algún italiano que sea muy creativo y que del arte o de la ciencia le haya dado algo al mundo, pues también nos viene un Leonardo da Vinci, ¿no? Pero de pronto hay otros nombres que desconocemos, por ejemplo, una Laura Bassi o un Enrico Fermi, que bueno, desde luego es más conocido, pero sobre todo para las personas muy cercanas a la ciencia. Tenemos a muchísimos personajes que han aportado a lo largo de los siglos, y esta es una exposición que tiene entonces desde el presente un trayecto de mirada hacia el pasado, para que comprendamos que la ciencia también se va construyendo de a poquitos, ¿no? Y que todo va sumando, y ellos van resolviendo problemas que aquejan al mundo entero con un conocimiento universal, pero una mirada muy italiana. Y yo solo quiero contarles, por ejemplo, que aquí encontramos también en una de las secciones la entrevista a una astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, y es muy importante esta entrevista porque cuando armamos la exposición nos
sabíamos, pero ahora ya sabemos, que ella ha sido nombrada la nueva comandanta de la Estación Espacial Internacional. Así que el próximo año ella va a subir a la Estación Espacial y será la astronauta comandanta que, bueno, pues lleve toda la estación. Entonces, ese tipo de ejemplos están a lo largo de toda la exposición Italia, el arte de la ciencia. Bueno, no podemos perdernos esa entrevista, pero además las cuestiones que tienen que ver con el diálogo que hace Italia entre el arte, la ciencia y el cuidado del medio ambiente, y aquí hay algunas piezas que nos hablan de eso, María Emilia. Por supuesto. A mí me gustó muchísimo la curaduría de la exposición porque estos museos italianos nos mandaron objetos que representan mucho más que solo la solución a un problema. Detrás hay toda una concepción de cómo debemos de vivir. Por ejemplo, nos hacen llegar un vestido que es hermosísimo, ¿no? Con un diseño italiano fabuloso, pero que resulta que está hecho, aunque parezca de piel, a partir de los residuos de la industria vitivinícola. Entonces, en realidad es lo que queda de la uva que se decontextualiza, digamos, en el laboratorio bioquímicamente y se vuelve a armar, y entonces te crean estas posibilidades de telas, ¿no? Y de objetos que parecen piel y asemejan piel, a partir de lo cual puedes construir cosas. También trabajan con las cáscaras de las frutas y con eso generan cosas. Tienen en la Antártida estaciones espaciales y a través de eso estudian el cambio climático. En fin, todo el tiempo están tratando de promulgar la salud planetaria y la salud individual. Muchas gracias, María Emilia, por este tiempo. Y vamos a continuar. ¿Ustedes saben cómo funciona el pensamiento creativo? La psicóloga Rosa Aurora Chávez nos tiene la respuesta. A lo largo de la historia, la creatividad se ha interpretado de diversas maneras. Se le ha considerado un rasgo personal estable y heredable entre generaciones o un estado ocasional que todos experimentan en algún momento de sus vidas. La especialista en neurobiología Rosa Aurora Chávez considera a la creatividad como el proceso de generar algo nuevo, transformando lo ya existente. Lo anterior es posible gracias a las bases cerebrales. Tiene que ver un poco cómo es el proceso creativo. La primera es la de asociación de ideas, que es este proceso donde se conectan unas ideas con otras, aunque muchas veces sea de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Es como que sigue, como que en el background sigue uno asociando y conectando ideas. Muchas veces ideas opuestas, cosas que no estaban antes relacionadas. Entonces, esa es una de las etapas. La otra sería la de elaboración, que es una vez que tengo la idea, ¿qué voy a hacer con esa idea? Y esa es una etapa más consciente, donde implica también mucho trabajo. En esta segunda etapa, que es la de la elaboración, las personas utilizan las asociaciones obtenidas en la primera fase y las mezclan con sus capacidades e intereses para construir o desarrollar una idea y cristalizarla en una obra científica, artística, literaria o de otra índole. La tercera y última etapa es la comunicación. Comunicar y compartir la idea con los demás provocará que se contagie la creatividad. También otro aspecto es que en la creatividad todo nuestro cerebro, las áreas de las emociones, las áreas de la imaginación, las áreas del pensamiento, las áreas de la imaginería, todas funcionan al mismo tiempo. Entonces también estimular los procesos creativos pues nos ayuda a pensar mejor. De acuerdo con la psicoanalista, en el proceso creativo, el cerebelo se activa más de lo normal y funciona como un procesador que permite asociar ideas y mantenerlas en la memoria. Eso permite algo que se conoce como la incubación, que es, por ejemplo, cuando estamos pensando en algún problema o tratando de crear algo, a veces nuestras mejores ideas se nos ocurren cuando hacemos otra cosa, cuando nos estamos bañando, o estamos caminando, o estamos viendo la naturaleza, o estamos cocinando. Y es justamente porque este proceso automático de conectar ideas continúa. Y muchas veces sucede incluso en el sueño. Lo que hemos encontrado es que la creatividad, de hecho, apoya y ayuda a la salud mental, apoya y ayuda a la sobrevivencia y a la resiliencia, y es algo que se vio muy patente ahorita durante la pandemia. Te revitaliza y te ayuda a solucionar problemas.
Activemos nuestro pensamiento creativo y con esta recomendación nos vamos a la pausa. La Ciudad de México recibe en promedio 5 metros cúbicos de agua por segundo, es decir, 300,000 litros por minuto. La demanda del consumo industrial, agrícola y humano de la zona, así como la deforestación que provocan los megaproyectos habitacionales, han generado un desbalance en el ecosistema que tiene como consecuencia el aumento extremo de sequía y de temperatura. La Ciudad de México y el Valle de México es un sistema muy complejo de una cuenca que se llama endorreica. Tenemos conformación de montañas alrededor del Valle de México y todas las montañas han sido deforestadas en su gran mayoría. Todavía nos quedan algunos vestigios muy bonitos que son el Ajusco y la Magdalena Contreras, esa zona verde que nos permite apreciar la cantidad de árboles, pero todos los demás cerros han sido deforestados. Los árboles de toda esta zona, en su peso normal, el contenido de agua es de al menos el 50% del peso total de los árboles. Entonces, al retirar a los árboles, retiras el 50% del agua que está disponible y que además interactúa con todos los seres vivos. En este crecimiento tan exacerbado, hemos perdido pues esas coberturas vegetales y reducido completamente los cuerpos de agua. Una cuenca endorreica es también denominada un sistema de drenaje interno y en geografía este término se refiere a un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar. El agua de lluvia que cae en ella solo puede salir por infiltración o evaporación. Así es como se logra su almacenamiento. Los árboles y la vegetación que la rodean recargan los acuíferos y filtran los contaminantes. El sistema hídrico Cutzamala, que almacena, potabiliza y distribuye agua dulce a la Ciudad y Estado de México, se encuentra en promedio al 42% de su capacidad y se estima que podría colapsar en año y medio. Tenemos que entender que el agua que tenemos se ha venido concentrando desde hace más de 40 años. O sea, la acumulación de todo el agua que tenemos no es de un día, no es de dos, son periodos muy grandes de tiempo para poder tener un sistema tan grande funcionando y que obviamente pues va a empezar a haber escasez. Actualmente son 12 alcaldías de las 16, 12 de las 16 alcaldías que dependen del sistema Cutzamala, más 13 municipios del Estado de México. Como faltan los reguladores térmicos de vegetación y cuerpos de agua, la sensación térmica que tenemos ahora es de más 10 grados centígrados, no de 1 ni de 2, sino de 10, ¿sí? Y pues ahorita tenemos que estarnos preparando para los golpes de calor que pueden ser registrados en el mes de mayo. El Valle de México utiliza 480 billones de litros de agua al año. Para garantizar este derecho, se debe considerar el costo en el ambiente y se deben tomar acciones desde una visión de sustentabilidad. Hay que recuperar el ecosistema natural que está alrededor del Valle de México. Hay que frenar estas promociones de masificación, de vente a vivir a la Ciudad de México porque aquí hay todo. No es cierto. Y estamos en crisis y la calidad del aire nos puede matar de un momento a otro. Es muy importante recuperar áreas verdes y cuerpos de agua en todo el Valle de México. Se pueden establecer sistemas, se llaman de digestión o de tratamiento de aguas residuales, utilizando la infraestructura que ha sido diseñada para expulsar el agua, y en lugar de para expulsarla, pues ahora darle tratamiento.
Continuamos en el Museo de las Ciencias Universum y ahora me encuentro en la Sala Tesoros y Minerales de México, una sala que alberga fósiles encontrados en territorio nacional y que son importantes para conocer nuestro pasado. Desde aquí los invito a ver una entrevista con Gabriela Soto Laveaga, quien es profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard, y ella nos habla de uno de los inventos médicos más importantes del siglo XX, los anticonceptivos. Una de las mayores contribuciones de la ciencia mexicana en la historia fue el descubrimiento de la ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la primera píldora anticonceptiva en 1951. Lo anterior fue posible gracias a 3 elementos principales: el barbasco, planta que crecía en gran medida en el sureste del país, los campesinos que la cultivaban y el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. El barbasco, la Dioscorea composita, como se le conoce científicamente, pero localmente se le llamaba barbasco, es un tubérculo que llegaba a estar enorme, y de enorme estoy hablando de 60 kilos. Entonces, este tubérculo contenía unas sustancias químicas que durante décadas científicos de todo el mundo habían estado buscando. Y qué sorpresa que vienen a encontrarlo en este tubérculo mexicano en los 40s. Y de ahí pudieron extraer estas sustancias, diosgenina, que dio raíz a poder replicar fuera del cuerpo humano las hormonas esteroides. El llamado barbasco cabeza de negro y la Dioscorea composita de Veracruz y Oaxaca constituyeron la materia prima en la industria de las hormonas esteroides sintéticas. Este tubérculo, y en particular la sustancia que se obtuvo de él, la diosgenina, permitió producir testosterona y progesterona, estrógenos fundamentales en la regulación de procesos biológicos como el desarrollo fetal y el crecimiento y ciclo sexual del individuo. Antes del barbasco, estas hormonas se obtenían de elementos como los ovarios de cerdos y la orina de caballo. Por ejemplo, en Alemania ponen grandes cajas para que los soldados y los que iban a las cantinas orinaran dentro de ellas, porque necesitaban sacar, aunque fuera un poquito de testosterona. En la época de los 40s valía más 1 gramo de progesterona que 1 gramo de oro. Así de valioso era. Y la diosgenina es una sustancia que se encuentra dentro de este tubérculo, sapogenina, luego diosgenina. Y la diosgenina es como lo que permite poner el piso para crear después todas las hormonas sintéticas que se necesitan. Yo antes decía que toda mujer, cuando se tome una pastilla anticonceptiva, debería darle las gracias a un campesino mexicano, que fue porque dio la materia prima para poder experimentar sobre el tubérculo, y es lo que llegó a la pastilla anticonceptiva. A partir de los años 50, la demanda de barbasco creció en el país y se convirtió en una importante fuente de ingresos. Se creó el organismo gubernamental Proquivemex, que contaba con su propia planta de procesamiento en la selva, y fue Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, estudiante de química de la UNAM, quien realizó la primera síntesis de la noretisterona, agente obtenido del barbasco utilizado para crear la primera píldora anticonceptiva que salió al mercado en Estados Unidos en 1961. Tenemos una larga trayectoria, y no desde el siglo XX, desde muchísimo antes, solo que las narrativas de las grandes invenciones, de las grandes innovaciones, es una narrativa que se ha contado desde fuera. Entonces, al contarse desde fuera, no nos podemos insertar dentro de esa narrativa. Tenemos que renarrar las historias de la ciencia y estar orgullosos de la larga trayectoria que tenemos en cuando hablamos de tecnología, innovación y creación de la ciencia en nuestro propio país. Si les pregunto cuál es su música preferida, seguro vendrán a su mente aquellas melodías que los hacen vibrar. La doctora en neurociencias Verónica Díaz Abraham lleva 10 años estudiando los efectos cognitivos y emocionales que tiene el escuchar música. Vamos a ver lo que nos dice. La memoria, la resolución de problemas, el procesamiento de información y la comprensión son algunas de las capacidades cognitivas. La doctora en neurociencias Verónica Díaz Abraham, de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, asegura que realizar una actividad musical mejora el desempeño cognitivo en sus diferentes facetas.
A nivel mundial hay varios estudios que nos han mostrado que el entrenamiento musical induce plasticidad cerebral, ¿no? Esto impacta sobre nuestro cerebro, sobre la anatomía, ¿no? En cuanto a la fisiología de nuestro sistema nervioso, y en última instancia estos cambios neuroanatómicos se traducen en cambios funcionales. Es decir, se traducen en cambios que nosotros vamos a ver reflejados en la forma en que nos desempeñamos cognitivamente a lo largo de la vida, ¿no? Entonces podemos ver cambios en la memoria, en la atención, en el lenguaje y así un sinfín de funciones. Hay una expresión que es como muy conocida que dice que cuando estamos en contacto con música, la activación en nuestro cerebro es como un gran conjunto de fuegos artificiales. Es decir, porque no hay un solo área del cerebro que se activa, sino que se activa todo el cerebro de forma generalizada. La especialista asegura que, de acuerdo con las investigaciones que se realizan en su laboratorio, la música, cuando se escucha o se interpreta, es la herramienta que más activación cerebral genera. Este estímulo auditivo es esencial en las actividades cognitivas debido a que induce emociones. Ocurre lo siguiente: cuando se está en presencia de música, se activa el núcleo del cerebro, es decir, las estructuras subcorticales localizadas en ambos hemisferios, que se encargan de regular las emociones a través del sistema límbico. Se activa también el circuito de la recompensa, que gestiona las actividades que motivan y dan placer, así como el cerebelo, que controla la coordinación de movimiento y sincronización. Cuando escuchamos música, el placer y el movimiento van de la mano. Y se sabe que uno puede estudiar música de muchas formas y todas esas formas tienen efectos en nuestro sistema, así como también hay diferentes efectos dependiendo del tipo de instrumento que elegimos, el género musical en el que nos especializamos, bueno, el momento del ciclo vital en el que empezamos a estudiar, la cantidad de horas a las cuales nos dedicamos al estudio, ¿no? Todos esos factores van determinando los posibles y diferentes efectos que hay en nuestro sistema nervioso. El ritmo es uno de los componentes de la música que más efecto emocional tiene en el cerebro. Verónica Díaz plantea que, a pesar de que hay un patrón universal de respuesta fisiológica frente a los sonidos musicales, existen matices relacionados con los gustos, la cultura e intereses individuales. Entre las capacidades cognitivas beneficiadas con esta herramienta se encuentra la memoria emocional. Por ejemplo, si una persona aprende a cocinar y luego realiza una actividad musical, ese aprendizaje se fortalece y la información se recuerda mejor. Algunas intervenciones, algunos entrenamientos a través de la música permiten generar nuevas redes neuronales que aumentan nuestra reserva cognitiva para poder llegar, por ejemplo, a instancias de la tercera edad con una mayor reserva cognitiva, y entonces ahí los efectos del envejecimiento, tanto normal como patológico, se amortiguan de una forma diferente. O también nos permite también utilizar la música como un recurso en la educación, en salud, ¿no? Pensando en esto, en la capacidad que tiene la música de generar redes neuronales nuevas, de estimular las que están. Hemos llegado al final de nuestro programa especial dedicado a la ciencia en Noticias 22. Que pasen una excelente noche y que vivan la ciencia por siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias a Karen Rivera por este recuento de lo más destacado de la ciencia en 2021. Llegamos así al final de este programa especial de Noticias 22, no sin antes extenderles una invitación a que se mantengan en sintonía. Muchas gracias. Muy buenas noches.